NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta organizado por el Arzobispado de Arequipa. Decíamos ayer, digo por si algún hermano no vino ayer, ¿no?, que recordábamos que la finalidad de estos encuentros es el relanzamiento de la dimensión sociocaritativa en la misión de nuestra Iglesia, por una pastoral sociocaritativa en sus diversas áreas que sea renovada en este contexto de la sinodalidad que estamos viviendo, con más énfasis, digamos, en tiempos anteriores, y al mismo tiempo con este impulso misionero, ¿no? Con este impulso misionero. Y para eso, decíamos también, hemos tenido los primeros meses del año, después de la Pascua, me refiero a nuestro año pastoral, ¿no es cierto? Hemos tenido los primeros meses, nuestros encuentros han sido en torno a la teología de la caridad y sobre todo en el magisterio de los papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, ¿no? Y de ahí, los meses siguientes, nuestros encuentros han sido sobre la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El encuentro último que vino el padre Gustavo Irrazábal de Argentina, ¿no? Y entonces ahora nos quedan estos 2 meses, octubre y noviembre, donde ya a partir de esos principios, digamos así, doctrinales, que nos vienen dados por la revelación de Dios a través de nuestro Señor, también desde el Antiguo Testamento, pero ya en su culmen a través de nuestro Señor Jesucristo, y los escritos no testamentarios, o sea, la revelación que nos viene dada a través de las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia actualizada por el magisterio. Esto es una columna, ¿no? La columna de nuestra doctrina, tanto de la teología de la caridad como de la doctrina social de la Iglesia, y a partir de ahí entonces ya vamos ahora a ir aterrizando, ¿no? Desde esas columnas vamos a ir aterrizando lo que es la pastoral propiamente sociocaritativa. Y por eso tienen todo ese programa, ¿no es cierto? Para este encuentro, veíamos ayer, lo digo por si un hermano no vino, entonces hemos partido ayer de la Iglesia, hemos contemplado el misterio de la Iglesia, hemos comenzado a contemplar el misterio de la Iglesia como una comunión para la misión, y hemos hablado al final del encuentro de ayer sobre los aportes del Papa Francisco a la eclesiología, sobre todo con estas, digamos así, con estos términos que él usa, que son muy ilustrativos y que nos ayudan a comprender mejor el misterio de la Iglesia y su misión en el mundo, de manera especial en estas alturas del tercer milenio. Hablábamos, siguiendo cronológicamente la terminología que ha ido introduciendo el Papa Francisco, ¿no?, que no es exclusiva suya, pero que él, digamos así, nos ha ido actualizando en su magisterio. Hablábamos primero de una iglesia pobre para los pobres, una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Y decíamos que una iglesia pobre y para los pobres no significa una iglesia que vive en la miseria. Dios no quiere que nadie viva en la miseria, ¿no?, sino una iglesia totalmente desprendida de los bienes materiales, totalmente desprendida del poder mundano, una iglesia que esté dedicada a realizar su misión salvífica en favor de los pobres, entendiendo este término, como dice el Papa Francisco, no en sentido sociológico ni económico, sino en sentido teológico, entonces que incluye a todas aquellas personas que pasan por distintas fases o que viven en distintas situaciones de pobreza, sean las antiguas pobrezas
como llamaba Juan Pablo II, la pobreza, digamos así, material, la falta de dinero suficiente para los alimentos, de una vivienda digna, etcétera, 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 y las nuevas pobrezas, la soledad, la drogadicción, la trata de personas, las migraciones forzadas, todo esto lo veíamos ayer, ¿no? Una iglesia pobre y para los pobres. Segundo, una iglesia que sea hospital de campaña, como decía el Papa Francisco, allá también al poco de comenzar su pontificado. Es decir, una iglesia que lleve el ungüento de la misericordia, del amor de Dios a tanta gente que vive herida por sus propios pecados o por los pecados de otros. En esa misma línea, una iglesia samaritana que sepa inclinarse ante el otro, ante el sufrimiento, no dejar a la gente tirada a la vera del camino, como esa parábola que cuenta Jesús. Y de ahí veíamos también entonces una iglesia en salida, ¿no? No una iglesia que se quede encerrada en sí misma, sino que va a buscar. Y recordamos las palabras de San Pablo: ay de mí si no predicara el Evangelio, ¿no? Y finalmente, una iglesia que vive la sinodalidad, y ahí hablamos también de la participación. No podemos repetir todo lo que hemos dicho ayer, la mayoría de ustedes veo que han estado ayer, así que no hace falta. Pues bien, entonces decíamos, a partir de ahí vamos ya a seguir. Ayer hemos contemplado este misterio de la iglesia, hoy día vamos a referirnos, en esta primera parte mía que va a ser breve, ¿no?, a las dimensiones fundamentales de la misión de la iglesia, lo tienen ahí en su programa, y después les presentaré a la licenciada Laura Vargas, que ha tenido la amabilidad, después ya les la presentaré, de venir desde Lima para estar con nosotros esta noche, ha llegado hoy día a mediodía, para estar con nosotros esta noche y mañana en la noche para transmitirnos de toda la experiencia que tiene ella y ayudarnos ya a entrar en estos temas, introducirnos en esos temas que dice el programa. Hoy día, en general, sobre la pastoral sociocaritativa renovada. ¿Qué es esto de renovar la pastoral sociocaritativa? Mañana nos presentará las diversas áreas de esta pastoral sociocaritativa renovada y terminará dándonos, que se lo he pedido encarecidamente porque tiene una gran experiencia y mucho conocimiento, entonces que nos dé unas pautas, ¿no?, que nos dé unas pautas para la renovación de la pastoral sociocaritativa en nuestra arquidiócesis a la luz de la sinodalidad de la iglesia, ¿no? Entonces, yo desde ya agradezco muchísimo. A Laura nos conocemos hace ya bastantes años, décadas, le tengo un aprecio enorme, le agradezco de todo corazón que esté con nosotros esta noche. Pues bien, entonces lo mío va a ser breve porque quiero sobre todo que le escuchemos a ella, ¿no? Entonces ayer recordábamos esto, ¿no?, que Dios no ha fundado su iglesia únicamente para nuestra salvación, no. Dios ha fundado su iglesia para la salvación del mundo, no solamente para la que estamos ya dentro. Antes no estábamos tampoco nosotros dentro, ¿no es cierto? Es decir, para la salvación del mundo. Hay un diseño de Dios. Dios, dice San Pablo, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este es el diseño de Dios. Dios no se complace en la muerte del pecador, dice el profeta, sino en que cambie de conducta y viva, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para salvar a la humanidad? ¿Cómo hacer? Entonces, ayer veíamos esto: el hombre, por el pecado, ¿no?, Adán y Eva, ¿no?, nuestros primeros padres, pecaron y se vieron privados de la comunión con Dios. Ellos rompieron la comunión con Dios. No es que Dios los castigó, no. Ellos rompieron la comunión con Dios, se vieron privados de la comunión con Dios. Y pobrecillos quedaron pues, abandonados, digamos así, pobrecillos a su propia suerte, ¿no? A su propia suerte. Recordábamos este concilio de Orange ayer, que dice que sin el Espíritu Santo el hombre ni siquiera puede desear el bien. Ya el solo deseo de hacer el bien, el solo deseo de lo bueno, ya es una obra del Espíritu Santo en la persona, varón o mujer, ¿no? Ya es una obra del Espíritu Santo. Entonces, el hombre en su naturaleza caída, a causa del pecado original, al haber experimentado la muerte que es producto del pecado, como dice Pablo, el pecado engendra la muerte, ¿no?, ha quedado incapacitado
por sí solo para hacer el bien, incapacitado para amar. Existe un amor natural, sí, pero que no termina de satisfacer al hombre, porque el hombre ha sido creado para algo mucho mayor, para algo mucho mayor. Entonces Dios no permanece indiferente ante el sufrimiento humano, ante lo que significaba esta situación del hombre, que como dice San Pablo, sea por un lado o por otro, vivía esclavo del pecado. Entonces Dios manda a su único hijo, nadie tiene más amor, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo, nos envía a su único hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice San Juan, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, tenga vida eterna. Y es así como Jesús llega a este mundo, Dios se hace hombre, y de esta manera Dios se hace visible a los hombres, visible a los hombres. Y entonces Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos hace visible a Dios. Israel habla del Dios escondido, de un Dios escondido, que se manifiesta pero al que no se le termina de ver. Tu rostro buscaré, Señor, no me ocultes tu rostro, dice un salmo, ¿no? Entonces, Jesucristo es la impronta de la sustancia de Dios. Jesucristo nos hace visible a Dios porque Él es Dios. Acuérdense, lo recordábamos ayer, ¿no?, que cuando Jesucristo ya está por entrar en la pasión y ya lo ha anunciado a los apóstoles, a sus discípulos, que ya su partida era muy próxima, y Felipe, el apóstol Felipe, le dice: Maestro, ya que te vas a ir, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice a Felipe: Felipe, tanto tiempo conmigo y no conoces al Padre, quien me ve a mí, ve al Padre, ve al Padre. Eco. Ahí está Dios. Este es el rostro de Dios. Dios se nos ha hecho visible en Jesucristo, crucificado, en Jesucristo, desangrado, para el perdón de nuestros pecados. Y es esto, digamos así, este es el hito fundamental en la creación, en la fundación, valga la redundancia, de la Iglesia. Un grupo de personas que se han encontrado con Dios en Jesucristo, que han visto a Dios en Jesucristo. Dice San Juan: nosotros hemos creído en este amor. Han creído en Dios que es amor. Hablamos de eso ayer, repito, no puedo repetir todo lo que hemos dicho ayer. Dios que es amor. Ellos han visto a Dios en Jesucristo, en Jesucristo. Pero claro, y eso es lo que ha hecho posible, ¿no?, que ellos sigan en Jesucristo y llegado el momento, que reciban el Espíritu Santo. La experiencia de los apóstoles es no solamente una experiencia que han visto a Dios, digamos así, fuera de ellos, sino que han recibido al mismo Dios en Pentecostés. Los apóstoles que han abandonado al Señor en el momento de su pasión, lo han abandonado, y que Jesucristo, no obstante, no los ha abandonado a ellos, que Jesucristo no los ha descartado, sino que resucitado se aparece donde ellos, que lo habían traicionado, se aparece, ¿no?, y les da el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios y que entra en ellos. Entonces ya este encuentro con Dios se ha dado no solamente en Jesucristo, viéndolo desde fuera, hemos contemplado el amor, dice San Juan, y hemos creído en Él, sino que por creer en este amor han recibido el Espíritu Santo, que ha testificado en lo profundo de su ser. El Espíritu Santo ha testificado la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Ha transformado el corazón de los apóstoles. El Espíritu Santo ha transformado el corazón de los apóstoles. Ha roto en ellos la muerte, porque, como dicen las Sagradas Escrituras, los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo por el miedo a los judíos. Eso es lo que dicen exactamente. Por miedo a los judíos, porque tenían miedo que los maten. Pero hay un momento, y siguen encerrados. Jesucristo se aparece a ellos, pero ellos siguen encerrados, siguen con el mismo miedo. ¿En qué momento los apóstoles
vencen ese miedo cuando reciben el Espíritu Santo. Dios que entra a habitar en ellos, que entra a habitar en ellos. ¿Sí? Y entonces Dios es eterno, es la eternidad, entra en ellos y los apóstoles salen del cenáculo a anunciar el Evangelio. Es Pentecostés, ¿no es cierto? ¿Sabiendo que los iban a matar? Sí, sabían que los iban a matar. De hecho, al final los mataron a todos, ¿no? El único que no muere mártir es Juan, porque superó el martirio por una acción extraordinaria de Dios, pero a todos los mataron. Sabían que los iban a matar, lo mismo que San Pablo, pero al final igual salían, ¿no? Como dice San Pablo, no podían dejar de predicar el Evangelio. Pero este don del Espíritu Santo lo reciben porque han creído, hemos creído en este amor. Decíamos ayer esto, ¿no? Citando a San Juan, lo que primero oímos, dice San Juan, porque habían oído hablar del Mesías a los profetas, eran judíos, conocían muy bien a los profetas, las profecías, habían oído a Juan el Bautista, el jovencito Juan, que luego será el evangelista, eran unos discípulos de Juan el Bautista, que escuchó cuando Juan el Bautista dijo, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios. Lo que hemos oído y después hemos visto, porque van donde Jesús, ¿no? Y Jesús, empiezan a seguirlo y Jesús le dice, ¿por qué me siguen? ¿Qué buscan? Está el Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 1. Y ellos le preguntan, está Juan y Andrés, y le pregunta, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y lo verán, y lo verán. Por eso dice San Juan, lo que primero oímos, después vimos y hemos tocado con nuestras manos, lo han tocado a Jesús con sus manos, esto se lo anunciamos. Y ahí habla, Dios es amor, el amor de Dios, ¿no? Entonces, esto les decía, esta es la experiencia fundante de la iglesia. Un encuentro personal con Dios en Jesucristo que transforma, que lleva a los apóstoles a la fe y hace posible que por la fe reciban el don del Espíritu Santo que transforma su corazón. Mientras Jesús estaba vivo, no habían recibido el Espíritu Santo, acuérdense, peleaban para ver quién de ellos era el primero, se enfadaban cuando la gente quería buscar a Jesús, decían al ciego, cállate ya, no hagas lío, deja al maestro en paz. Eran fregados, pues no me entienden, ¿no? Dicen, no lo conozco, no sé quién es este, hablando de Jesús. Mientras estaban siguiendo a Jesús, estaban con sus pecados, con todos sus pecados. En su sola naturaleza humana, pero al creer en Jesús, en la predicación de Jesús, al encontrarse en Jesús con Dios, hacen el acto de fe. Señor mío y Dios mío, dice Tomás, hacen el acto de fe en que este es Dios, este hombre es Dios, y eso hace posible que reciban el Espíritu Santo, que es el que los transforma, y dedican su vida a anunciar el Evangelio hasta morir, hasta dar la vida por este anuncio del Evangelio. Esto es la gran novedad. Por eso, y entonces, pero claro, decíamos ayer que una vez ya Jesucristo ha subido al cielo, ¿cómo hace Dios para que tanta gente que no lo había visto en esa generación, todas las generaciones venideras de los 5 continentes tengan la experiencia de los apóstoles? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, lo recordamos ayer que dice la Lumen Gentium, número 8, dice que así como el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María, se hizo de un cuerpo para hacerse visible, para poder llevar a cabo la misión que su papá le había encomendado. Asimismo, desde el momento de su ascensión al cielo hasta su segunda venida, para poder continuar esa misión, se ha hecho de otro cuerpo. Y ese otro cuerpo es la iglesia, somos nosotros. Y lo explica muy bien San Pablo, ¿no? Somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo visible de Jesucristo resucitado. El cuerpo visible de Jesucristo resucitado. Entonces, para que tanta gente pueda tener la experiencia que tuvieron los apóstoles, Jesucristo se hace de otro cuerpo que somos nosotros, distintos miembros, dirá San Pablo, perdón. Ay, Dios.
Y estoy mejor. Muy bien. Entonces, dirá San Pablo, se hace de otro cuerpo como que está compuesto por distintos miembros que somos nosotros, que estamos unidos, así como los miembros del cuerpo humano, que son muchos, son distintos, están unidos, no sé si por unos tendones o cómo se llama eso, lo que nos une, también nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo. La persona amor, el vínculo, el fruto y el vínculo de comunión entre el Padre y el Hijo que recibimos nosotros por el bautismo. Pues bien, entonces, ¿por qué Dios se hace este cuerpo, no es cierto? Lo decía el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica que se llama Dios es amor, Deus Caritas Est. Lo recordamos en el mes de junio, pero si alguno no estuvo, no se acuerda, lo repetimos. El Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est dice unas palabras que el Papa Francisco ha citado varias veces porque son iluminadoras, ¿no? Dice así: a ser cristiano no se comienza por adherirse a una filosofía, a un sistema de pensamiento, a una doctrina. No se comienza a ser cristiano por adherirse a una doctrina, por más bella que sea la doctrina cristiana. Tampoco se comienza a ser cristiano por adherirse a un sistema moral, aunque la moral cristiana es bellísima. Pero dice Benedicto XVI, a ser cristiano se comienza a través de un acontecimiento, un hecho concreto, un acontecimiento, que es el encuentro personal, es el encuentro con una persona que está viva y que se llama Jesucristo. Recién ahí se comienza a ser cristiano. Para ser cristiano hace falta encontrarse con Jesucristo. Pero claro, ¿cómo se va a encontrar la gente con Jesucristo? Si desde que subió al cielo se ha aparecido poquísimas veces, ¿no? No se aparece todos los días, ¿no? Entonces, justamente para hacerse visible, Jesucristo en esta generación nos ha llamado a nosotros, que somos la iglesia. Para hacerlo visible al mundo, para que el mundo se pueda encontrar con Jesucristo, necesita encontrarse con la comunidad cristiana, con la iglesia, con la comunidad cristiana. Y por esto, recordamos ayer que el Papa Francisco nos decía esto, por eso no podemos quedarnos encerrados en las paredes de las parroquias, en las sacristías de los templos. El Papa Francisco, en esto que habla de un modo tan sencillo, me gusta mucho el Papa Francisco, antes me gusta Benedicto, Juan Pablo y todos los que he conocido, ¿no? Los papas son estupendos, Dios nos da el Papa que necesitamos en cada momento. Dice el Papa Francisco, esos grupos que se reúnen en las parroquias o que se reúnen en sus locales para mirarse el ombligo unos a otros, para mirarse el ombligo, o sea, encerrados en sí mismos, ¿no? Y el Papa Francisco dice esto, dice el Apocalipsis, ¿no? Dice el Apocalipsis que, no sé si ustedes se acuerdan de esto, y el Apocalipsis, Jesús dice esto, ¿no? Y aquí que estoy a la puerta y que llamo, y el que me deja entrar, yo cenaré con él, ¿no? Y mi padre cenaremos con él, ¿no? Dice el Papa Francisco, dice, a mí me viene muchas veces esto a la mente, que Jesús hoy día sigue tocando la puerta, pero ya no para que lo dejen entrar, sino para que lo dejen salir, para anunciar el Evangelio, para que lo dejen salir. Y entonces el Papa habla mucho de estos grupos, ¿no? Que como que se apoderan de esto y se cierran en sí mismos, ¿no? Una cosa horrible, ¿no? Que no es la iglesia. La iglesia, decíamos ayer, citando al decreto ad gentes, la iglesia es por naturaleza misionera. Es decir, el cristiano siente dentro, es una cosa interna que nos impulsa a anunciar el Evangelio. No podemos estar tranquilos, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento humano. Por eso citamos a Juan Pablo II también, que decía esto Juan Pablo II, la evangelización, la misión de la iglesia no responde tanto a un mandato del Señor, que también lo tenemos, vayan por todo el mundo en el Evangelio, pero no responde tanto a eso, sino que responde a esta urgencia. Nos surge el Espíritu Santo desde dentro. Cuando uno tiene el Espíritu Santo urge desde dentro para salir a anunciar el Evangelio. Y cita Juan Pablo II a Pablo, ¿no? San Pablo,
Caritas Christi, úrgenos, el amor de Cristo nos surge, nos surge. No es que nos lo propongamos o no, es que brota de nosotros. No podemos estar indiferentes viendo cómo la gente se destruye unos a otros, cuánta destrucción por el pecado, ¿no es cierto? Y entonces la misionalidad de la iglesia. Entonces fíjense ustedes, justamente ayer decía el Papa, ayer se ha publicado un videomensaje del Papa a los participantes en un congreso nacional en Argentina, ¿no? Y dice así, leo las palabras del Papa, la misionariedad es una dimensión del corazón cristiano, es una dimensión del corazón cristiano. Y sigue diciendo así, el Papa dice, vayan y evangelicen, ¿no? O sea, el Santo Padre recordó que desde el bautizo los incorporan a la iglesia que es misionera, que recibió el mandato de Jesús. Vayan y evangelicen, prediquen, hagan conocer, bauticen. Es decir, una iglesia en movimiento. Y ahora vienen palabras textuales del Papa. El Papa, cuando la iglesia no está en movimiento evangelizador, se estanca. Y saben, le va a pasar como al agua. El agua estancada se corrompe. O sea que una iglesia que no es misionera, una parroquia, una comunidad, un grupo parroquial que no es misionero, es una iglesia corrompida. Es una iglesia corrompida. De hecho, y sigue diciendo así, o somos cristianos católicos misioneros o estamos enfermos. Hay una enfermedad en nuestra iglesia. Y sigue diciendo, ya con esto termino lo del Papa, que la misionalidad no es la guinda del pastel, o sea, no es el adorno que se pone en el pastel al final. No, dice, la misionalidad no es el adorno, es el pastel, es la torta, es la dimensión que todos estamos llamados a llevar adelante. Por eso no tengan miedo, juéguensela y dejen misionar también al propio corazón, que Jesús nos misiona desde dentro y desde dentro nos impulsa a ser misioneros, ¿no? Entonces, esto es el sentido para el cual Dios ha fundado la iglesia, ¿no? Para hacerlo presente a Él en medio de las naciones. ¿Y cómo lo hace? Entramos ahora ya en estas dimensiones, ¿no? Dimensiones fundamentales de la misión de la iglesia. ¿Cómo lo hace? Lo primero, anunciando la palabra. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han tocado nuestras manos, esto es lo que les anunciamos, dice San Juan en su primera carta. Pablo dirá, ¿cómo van a creer si nadie les predica? La fe, dice San Pablo, viene por el oído, por el oído. Entonces, lo primero, digamos así, lo primero es anunciar el Evangelio. Pero para anunciar el Evangelio hace falta primero escucharlo, ¿no es cierto? Entonces, la misión de la iglesia será en estas tres dimensiones que hemos puesto en el programa: la palabra, la liturgia y la caridad. La caridad. Son como tres patas que sostienen una mesa. Si falta una de estas patas, la mesa se cae. Si en nuestras parroquias, en nuestros decanatos, en nuestras diócesis, en nuestros movimientos, en nuestras comunidades, falta una de estas tres patas, es que no estamos realizando del todo la misión de la iglesia. Esto es lo que yo quisiera que nos quedemos de mi parte esta noche, de mi intervención de esta noche, que nos quedemos con esto. Si no estamos realizando estas tres dimensiones, entonces no estamos cumpliendo con la misión de la iglesia. Nos estamos quedando a la mitad, porque las tres están íntimamente vinculadas, como vamos a ver ahora. Primero, la palabra. La fe viene por el oído. Lo primero, para que la gente pueda creer, los apóstoles, para creer a Jesús, para creer en Dios, en el Dios que nos ha venido a revelar, Jesucristo, ellos eran judíos, ¿no es cierto?
Ellos primero que han hecho ha sido escuchar. Por eso es tan importante que nosotros, los cristianos, nos habituemos a esto, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar. El Papa Francisco lo dice con frecuencia, leer cada día, aunque sea un poquito, dice el Papa Francisco, de un evangelio, aunque sea un poquito. Y fíjense que en más de una ocasión en la Plaza San Pedro ha editado una cosita así los evangelios y los ha regalado. Ha hecho que los regalen ahí en la Plaza San Pedro miles, como un signo, para que todos nos demos cuenta qué importante es leer el evangelio, tener una intimidad con el Señor a través de la palabra, escuchar la palabra y acoger esta palabra, para que esta palabra se pueda realizar en nuestra vida. Dice San Pedro, en su primera carta, si no me equivoco, dice San Pedro, damos gracias a Dios porque ustedes han acogido, no sé si es San Pedro o San Pablo, ahí me viene la duda. Sí, porque ustedes han acogido la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Han acogido nuestra palabra, nuestra predicación, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que tiene en sí misma el poder de regenerarlos, de hacer una nueva creación. Esto es el poder de la palabra. La palabra de Dios no es como la palabra de los hombres, no es como la palabra de los hombres. Yo digo aquí ahora, hágase la oscuridad, nada, todos seguimos. Hágase la oscuridad, nada. Si Dios dijera hágase la oscuridad, nos quedamos en tinieblas, ¿sí o no? Así. Al revés le funcionó, hágase la luz y se hizo la luz, dice el Génesis, ¿no? Esta es la palabra de Dios, tiene en sí misma una fuerza, la palabra de Dios tiene una fuerza, dinamis le llama San Pablo, tiene una fuerza que hace posible que esa palabra se realice si nosotros no le ponemos resistencia. O sea, Dios no se impone, no, es un caballero, no se impone. Pero si nosotros acogemos la palabra, esa palabra tiene una potencia, una dinamis, una fuerza que hace posible que esa palabra se realice por sí sola en nuestra vida. El ángel Gabriel le dice a la Virgen María, alégrate María, una palabra de parte de Dios. Vas a dar a luz, vas a concebir un niño, vas a dar a luz, vas a ser el Hijo de Dios, y la Virgen María acoge la palabra, hágase en mí según tu palabra, y acoge la palabra y ¡pum!, queda embarazada. Ese es el poder de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero claro, para poder transmitir esa palabra, primero tenemos que escucharla. La misión de la Iglesia, el primer camina, digamos así, para entenderlo, como una carretera que tiene 3 carriles, que están llamados a avanzar a la vez. La palabra de Dios, que nosotros anunciamos a la comunidad que escucha la palabra y luego la anuncia, la lleva ahí donde les toque moverse. Segundo, la liturgia, y especialmente los sacramentos. ¿Por qué? Los sacramentos, se decía en la teología escolástica, los sacramentos son los canales privilegiados de la gracia. ¿Qué significa eso? Que son los principales canales a través de los cuales Dios nos transmite su vida divina, su vida divina. Y esto es el cristianismo, también lo recordábamos ayer. El cristianismo es una enorme novedad. ¿Por qué? Porque el cristiano no es igual que las demás personas que habitan en este mundo. Con ellos compartimos la naturaleza humana que hemos recibido de nuestros padres, pero el cristiano tiene algo que no tienen los demás, que es naturaleza divina, vida divina. La naturaleza divina que habita en nosotros, ¿no? Esta naturaleza divina, ¿cómo entra en nosotros? ¿Cómo crece en nosotros? A través de acoger la palabra, entra en nosotros, pero va creciendo, se alimenta a través fundamentalmente de los sacramentos, a través de los sacramentos. Y entonces, yo puedo anunciar el Evangelio a una persona, ¿no es cierto? Y esa persona puede creer en la palabra, pero necesita el siguiente paso, que es el bautismo, para que le extirpe el pecado original
y puede entrar en él la vida divina, puede entrar en él la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Por eso, fíjense, la iglesia que escucha la palabra y la anuncia, la lleva, pero al mismo tiempo la celebra la palabra, porque al celebrar la palabra a través de la liturgia, ¿no?, celebra aquello en lo que cree, y entonces esta vida divina va creciendo en nosotros. Celebramos lo que creemos y experimentamos que eso que creemos es verdad. En la Eucaristía Jesús actualiza para nosotros su misterio pascual. No lo actualiza para Él, lo actualiza para nosotros, para hacernos partícipes de su misterio pascual. El Papa Francisco, con su lenguaje tan sencillo, dice así: por eso es muy importante que nos preguntemos si cuando vamos a misa salimos igual que como hemos entrado. ¿Salimos igual que como hemos entrado cuando vamos a misa? Pues si salimos igual, es que la eficacia del sacramento no ha actuado en nosotros, porque nosotros no nos hemos abierto a esa eficacia. Si salimos igual como hemos entrado, algo nos está pasando, no al sacramento, que es eficaz en sí mismo, sino a nosotros, que no nos abrimos al sacramento. Pero bueno, entonces decía, la iglesia que celebra, y al celebrar experimenta cómo poco a poco esta vida divina va creciendo en nosotros y nos va transformando. Y nos va transformando. Y de esa transformación que va haciendo Dios de lo profundo de nuestro ser, nuestro corazón, Dios lo va transformando. Y entonces pasamos, en la medida en que vamos pasando con Jesucristo de la muerte a la vida, que Jesucristo va venciendo en nosotros el pecado y la muerte, va transformando nuestro corazón en un corazón capaz de amar, como Él nos ha amado, hasta dar la vida por nosotros. Ahí está el punto, hasta dar la vida por nosotros. Entonces brota de nuestro corazón el dar la vida por los demás. Y no solamente metiéndonos en un avión para irnos al África, a anunciar el Evangelio a tanta gente que no lo conoce, o en la China, que también son formas, pues dar la vida por los demás ahí donde nos toca movernos, empezando por el hogar, el esposo dando la vida por la esposa y por los hijos, la esposa dando la vida por el esposo y por los hijos, los esposos en comunión dando la vida por sus hijos, pero también por los abuelitos, y luego en el barrio, y luego en la zona de trabajo, y en el mercado, y en la sociedad. Esto, ¿se dan cuenta? Entonces, vamos llevando, dice San Pablo, vamos llevando nosotros en nuestro cuerpo este morir de Jesús, en el amor. Vamos donando nuestra vida a los demás. ¿Para qué? Para ser visible a Dios. Porque la gente necesita ver a Dios para creer, para convertirse. ¿Y dónde Dios quiere revelarse? En la comunidad cristiana, en el amor en la comunidad cristiana, que no es un mero sentimiento, como bien lo explica el Papa Francisco, no es un mero sentimiento, sino que lo que siente nuestro corazón, piensa nuestra mente y obra en nuestras manos. O sea, el amor que es acción, que es acto, que es acontecimiento. El amor que acontece. A ser cristiano se comienza a través de un acontecimiento. Encuentro personal con Jesucristo resucitado. Y para eso estamos nosotros. Entonces, esa tercera dimensión, la caridad. El amor que la comunidad vive. Lo que escucha, la palabra, y lo que celebra, lo vive en su vida cotidiana. En primer lugar, al interior de la comunidad, dice San Pablo. No cesen de hacer el bien a todos, empezando por los hermanos de la comunidad, empezando por los de tu propia comunidad. En tu comunidad religiosa, en tu comunidad parroquial, en tu grupo parroquial, en tu movimiento. Empezamos a vivir el amor entre los hermanos. El amor entre los hermanos, que no es besito aquí, besito allá. Solamente se puede dar un besito a un hermano, a una hermana. No digo que no, ¿no es cierto? El beso de la paz, lo que quiera. No digo que no, pero que no es un sentimentalismo. Que no es un sentimentalismo. Sino que es el amor agapé, el amor donación. Y dice San Pablo, si un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos con él. Nos enteramos con un hermano de la comunidad, de la parroquia, de mi movimiento.
está sufriendo, porque, digamos así, está pasando un momento difícil, vamos todos a arroparlo, a hacerle presente el amor de Dios. ¿Me entiende? Un hermano está pasando necesidad, dice la Escritura, no sé si es Santiago, ¿quién es el que lo leíamos en estos días? ¿No? ¿Lo leíamos en estos días o he llegado yo a través de la lección? No me acuerdo, que decía esto, ¿no? Si ves a un hermano pasar necesidad, ¿no? Y le dices, ánimo hermano, estupendo, Dios provee, ya, mucho ánimo. Si es un hermano desnudo, ¿no? Santiago, ¿no? ¿Conocen eso, no? ¿Conocen o no conocen? Está en la carta de Santiago, ¿no? Si ves un hermano tuyo pasar por necesidad, pasar por hambre, por frío, ánimo hermano, Dios te ama, ánimo, Dios proveerá. Y luego vas ahí tirado, muerto de frío, y tú tienes bienes para socorrerlo y no lo haces, pues eres un desgraciado, pues, ¿no? Esto no dice Santiago, lo digo yo, ¿no? ¿Me entienden, no? Entonces, lógico, no es esto. La comunidad que comienza, y quisiera que esto se les quede grabado, porque de esto vamos a seguir hablando. El amor, la caridad, el ágape, se comienza a vivir en la comunidad. Ámense los unos a los otros como yo les amo, a vivir en la comunidad. Pero no solamente en la comunidad. La iglesia que vive lo que escucha y lo que celebra, lo vive en su vida cotidiana, en el amor entre los hermanos y a partir de ahí, en el amor al prójimo, quien quiera que sea el prójimo. El buen samaritano que se hace prójimo del que está necesitado, aunque no pertenezca a su pueblo. El samaritano era samaritano, no era judío, era de otro pueblo. Aunque no pertenezca a su pueblo, se hace cercano a él, se inclina hasta él. Así que, muy bien, no hablo más porque sobre todo quiero que escuchemos a nuestra querida amiga, la señorita Laura Vargas Valcárcel. Ella es licenciada, bachiller en teología y licenciada en educación, con especialidad en ciencias sociales, con estudios en sociología y también diplomado en religión y cultura en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, tiene un currículum enorme, no lo voy a leer todo, pero sí quisiera destacar lo siguiente. Ella integró la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es la comisión del ministerio que da las gracias, esos de indulto a los presos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha trabajado 30 años en la Comisión Episcopal de Acción Social de la Conferencia Episcopal, 16 de los cuales han sido, ¿no, Glorita? 16 de ellos ha sido secretaria ejecutiva, o sea, la que ha coordinado todo el trabajo de la Comisión Episcopal de Acción Social. También ha sido referente del equipo de Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, etcétera, vicepresidente de Pax Christi Internacional por 9 años, ahora miembro de Pax Christi Perú. También ha participado por 9 años en el directorio de Visión Mundial Perú y está actualmente en el comité de referencia de esta entidad en el Perú. Ha sido también por 3 años coordinadora de Justicia y Paz e Integridad de la creación de los Padres de San Columbano hasta el año 2019. Ha trabajado en programas de alfabetización en Lima Norte a lo largo de 17 años en lo que hoy día es la diócesis de Caraballo. Ha sido, ya dije, lo deseas, también responsable del área de doctrina social de la Iglesia, etcétera, coordinadora de la iniciativa, actualmente coordinadora de la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales. Desde el 2019 es una de las grandes agentes de esta iniciativa y también actualmente secretaria del Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz, y cosecretaria de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Perú desde el 2008 y co-coordinadora de la Red Interreligiosa de Mujeres de Religiones por la Paz. Es simplemente unos datos, son muchísimo más los que podríamos dar. Pero yo estoy muy agradecido a la licenciada Laura porque le pedí que venga. Ella tiene muchísimo que hacer, no tienen ustedes idea de todo el trabajo que tiene, todo el apostolado, toda la dedicación, y ha tenido a bien aceptar nuestra invitación para estar con nosotros esta noche y mañana. Así que los invito a aprovecharla al máximo, ¿no? Ella, al final me dijiste, Lolita, que quería dejar unos minutos para preguntas. De cualquier cosa,
aprovechen también. Buenas noches. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Conozco a Monseñor Javier desde hace muchos años y la verdad desde siempre hemos tenido una relación muy cercana, muy bonita, muy afectuosa, ¿no? Y tengo mucho aprecio y cuando un amigo nos necesita no podemos decir que no. Entonces, si Monseñor me necesitaba, yo con todo gusto he querido estar acá con ustedes. Además, esta es la tierra de mi abuelita. Mi abuelita Laura Rosa nació en Arequipa. Entonces, yo me siento parte también de esta tierra, ¿no? Me han pedido que trabaje la pastoral sociocaritativa porque eso es lo que ha sido toda mi vida, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo tengo algunas imágenes que nos pueden servir. ¿Ya? A ver, avanzamos por favor. Se ve bien, ¿no? Sí. Lo que me parece bien importante es que la pastoral sociocaritativa, como dice el título que me dieron, es un aspecto fundamental de la pastoral. No es una cosa para que hagan los que quieran, a los que les interesa, a los que les gusta, no. La Iglesia tiene un compromiso desde siempre con la pastoral social. Vamos a ir viendo. ¿Por qué una pastoral sociocaritativa? La Iglesia siempre ha tenido un compromiso con la vida y la dignidad de cada persona. Esto no es una novedad, esto ha sido siempre. De manera especial con los más frágiles y pobres. El Evangelio no se cansa de señalarlo. Jesús nos dice, he venido para que tengan vida en abundancia. Felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y se acuerdan ese momento tan bonito cuando le vinieron? Juan no sabía si Jesús era el que tenía que venir y le manda a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y Jesús contesta con esta frase tan bonita, vayan y digan a Juan lo que han visto y oído, ¿no? Entonces, que los ciegos ven, que los cojos andan, en fin, todo lo que Jesús está haciendo. Vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Ese es el cristianismo. Eso es lo que tenemos que comunicar, lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿no? El cristianismo es vida, ¿no? Y también recordar acá que al comienzo de la Iglesia hay una gran colecta que organiza San Pablo para los pobres de Jerusalén, ¿no? Entonces, desde el comienzo, Jesús en su propia vida, permanentemente, los milagros de Jesús, sobre todo en los sinópticos, tienen la característica de ser milagros porque el corazón de Jesús se compadecía. Cuando entra al pueblo de Naín y ve a una mujer pobre que entierra a su único hijo, el corazón de Jesús se quedó consternado por ese dolor, porque una mujer viuda, sin nadie que le ayudara, era prácticamente un mueble. No valía absolutamente nada. Jesús, conmovido por el dolor de esa mujer que se quedaba totalmente sola, que iba a ser una paria, detiene al cortejo fúnebre, toca al muchacho muerto y lo resucita y lo entrega a la madre. Y el texto es muy bonito porque dice que Jesús se conmovió. Los milagros de Jesús en los sinópticos tienen esa característica. Jesús se conmueve y por eso actúa. Y si ustedes hacen un repaso, ahora no tenemos el tiempo, pero en algún momento será bonito, los milagros con las mujeres son impresionantes. Ese corazón compasivo de Jesús. Cuando las mujeres eran la última categoría, el marido tenía
hijos, después tenía sirvientes, después tenía ganados y después tenía la mujer. Lo último, no valía. Valía en función del marido o de los hijos que le podía dar. Y Jesús tiene tantas cosas, tantos detalles. Los milagros con las mujeres son maravillosos y que muestran realmente ese Jesús compasivo que reivindica y le da a cada ser humano su lugar, ¿no? De persona, de hija de Dios. Sigamos, por favor, ¿no? Sigamos. Hay una larga historia. No solamente está en los evangelios, no solamente está en la vida de Jesús, en las primeras comunidades, sino toda la historia del pueblo de Dios atestigua esa preocupación por los débiles y por los frágiles. En el Éxodo, Dios toma partido por el sufrimiento de su pueblo esclavo. El Dios de Israel no es un Dios indiferente, es un Dios que siente el dolor del pueblo y que actúa por eso, ¿no? Conocemos mucho ese texto. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, Dios que ve. He oído sus quejidos contra los opresores, Dios que escucha. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos, actúa. Dios no se queda indiferente frente al sufrimiento, Dios actúa frente al sufrimiento. Y tengo esta nota acá que me parecía interesante y lo pongo de esta manera. Incluso en la aurora de la humanidad, o sea, en los textos que hablan del comienzo de la humanidad, estamos hablando del texto de Caín y Abel, muy conocido por todos, nos dice, ¿se acuerdan cuando los dos hermanos, Caín es el mayor, Abel es el segundo, presentan sus ofrendas a Dios, ¿no es cierto? El texto dice que Dios miró con más cariño, con más simpatía, con más agrado la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel. Y Caín montó en cólera. ¿No entendió? Y la razón no era porque Caín era malo y Abel era bueno. La razón más profunda de por qué Dios mira, no dice que desprecia la ofrenda de Caín, el texto no lo dice, dice solamente que miró la ofrenda de Abel con mayor simpatía, con mayor agrado. Pero esto no lo entendió el hermano y monta en cólera, tiene mucha ira. ¿Pero por qué Dios hace esto? Porque Dios acepta esa ofrenda con más simpatía. La razón va por el lado de lo frágil. El nombre Abel viene de la misma palabra de frágil. La ofrenda de Abel es la ofrenda del pequeño, es la ofrenda del débil, es la ofrenda del frágil. Y Dios, desde el origen de la humanidad, ha tenido un amor especial por lo débil, por el frágil, por el oprimido, por el enfermo, ¿no? Por el esclavo, ¿no? No es que Dios despreciara a Caín. El nombre Caín significa que es el primer parto de la humanidad. Cuando Eva da a luz, dice, he procreado un hijo con la ayuda de Dios. Y eso significa Caín. Un hijo que nace, el primer parto de la humanidad es Caín. No podía ser malo. Pero no entendió que Dios tiene una especial predilección por lo débil y lo frágil. Entonces, por eso digo, hay una larga historia, ¿no? La preocupación por el débil, por el frágil, por el enfermo, por el oprimido, por el maltratado, está en nuestros orígenes.
en lo más profundo de la revelación de Dios. Sigamos, por favor. Ahora vamos a pasar a nuestro continente, a nuestra América Latina, ¿no? Y aquí vamos, yo le pongo la iglesia siempre salió en defensa de los más frágiles. Cuando llegan, miren, los españoles llegaron a, si no me equivoco, a Cajamarca, ¿no? A territorio peruano, en 1532. O sea, estamos hablando, y ya en 1537, el papa de esa época se llamaba Paulo III. Saca una bula que se llamaba Sublimis Deus, sublime Dios. ¿Y para qué hace eso? Porque en esa época había la gran discusión si los indios americanos éramos gente o no éramos gente. ¿Teníamos alma o no teníamos alma? Esa era la discusión. Y había algunos que decían que no teníamos alma. Entonces, si no teníamos alma, éramos como animales y podían hacer lo que querían con nosotros. Entonces, Paulo III, que escucha lo que está pasando, saca esa bula, Sublimis Deus, para crear las famosas leyes de Indias, que eran leyes para proteger a los indígenas americanos, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? O sea, desde el comienzo, la iglesia se puso al lado de los indios que eran oprimidos, que eran maltratados, de los habitantes de estas tierras nuevas, ¿no es cierto? Y declara que los indígenas son hombres con todas sus capacidades, lo que hace sustituir, lo que hace entonces que a los indígenas no los podían esclavizar. Por eso trajeron a la población negra, porque los indígenas no podían ser esclavos, porque había una bula que los protegía, ¿no? Miren que es interesante esto, ¿no? Y más bien crearon las encomiendas, que también era un sistema bastante duro, pero no era esclavitud, ¿no? Después, ahí hay uno de los grandes defensores de los indios, seguramente saben, Bartolomé de las Casas, un monje dominico que movió cielo y tierra. Él fue el que estuvo detrás de esa famosa bula Sublimis Deus, porque él realmente, y hay una frase que a mí me gusta mucho de Bartolomé de las Casas, él decía: del más pequeño e insignificante tiene Dios la memoria muy reciente y muy viva, ¿no? Siempre poniéndose al lado de los más frágiles y los más débiles, ¿no? Después, esto no es conocido, pero esto es interesante. En 1746 el Papa se llamaba Benedicto XIV y saca una encíclica chiquita, se llama Immensa Pastorum. La inmensa preocupación del pastor, de él, por lo que estaba pasando en las poblaciones de la triple frontera Brasil, Paraguay y Argentina, porque los bandeirantes, que eran bandas brasileñas, entraban a territorios indígenas a robar, a maltratar, a asesinar a los indígenas. Entonces, esto le llega al Papa a través de los nuncios, a través de las congregaciones religiosas, y el Papa saca una encíclica que se llama, ¿cómo está ahí? Se me ha olvidado, Immensa Pastorum. Incluso declara que si no cambian, si siguen maltratando a los indígenas, están excomulgados. Incluso en artículo mortis, si es que no se arrepiente, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? O sea, tenemos ahí que la iglesia desde el comienzo ha acompañado con mucha claridad el sufrimiento de nuestras poblaciones oprimidas, ¿no? Y lo último, ya en el siglo pasado, en 1912, Pío X saca una encíclica muy fuerte, muy bonita, retomando el magisterio de Benedicto XIV por la época del caucho.
La época del caucho fue terrible para las poblaciones amazónicas. No les llamaban esclavos, pero prácticamente los esclavizaron a los indígenas para extraer el caucho y los maltrataron muchísimo, los asesinaron, en fin. La tragedia de esa época es muy poco conocida y muy dolorosa, ¿no? Sobre todo toda la frontera del Putumayo, entonces los indígenas huían lo más lejos que podían ir, ¿no? Entonces esta encíclica se llama Lacrimabili Statu Indorum, que el Papa dice en el estado lamentable que se encuentran los indígenas no puede ser. Y lo que al Papa más le dolía es que los que hacían estos crímenes eran cristianos. Y el Papa decía, ¿cómo puede un bautizado maltratar tanto a un hermano, ¿no? Entonces, me pareció interesante mostrar cómo, no solamente en la Sagrada Escritura, sino también en la propia historia de la Iglesia, y lo pongo esto porque es la historia más reciente y que tiene que ver con nosotros, la preocupación por el pobre, por el más débil, el más frágil, está muy presente y es muy fuerte. Sigamos, por favor, ¿no? Ahora, en lo más reciente de la Iglesia no podemos hablar de la pastoral social, sociocaritativa en la Iglesia si no nos acordamos del gran Pentecostés del siglo XX, del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un soplo del Espíritu en la Iglesia para realmente renovar la Iglesia y ponerla en consonancia con el momento que se vivía, ¿no? Fue el acontecimiento más importante del siglo XX, comenzó en octubre del 62 y terminó en diciembre del 65. Fue convocado por el Papa Juan XXIII, ese Papa maravilloso, que lo eligieron ya, como que ya para que se va a morir, entonces no tenemos, mientras buscamos a otro, lo vamos a poner a él, y resultó que hizo una revolución de 180 grados en la Iglesia, ¿no? Y lo hizo muy consciente. Él transformó muchas cosas en la Iglesia. Era sencillo, hay incluso tantas anécdotas que se cuentan de él, que la policía estaba preocupada porque no lo podían cuidar, porque el Papa salía a la hora que quería, no le avisaba a nadie, iba a visitar a la gente, iba a los hospitales, iba a la cárcel, y no lo podían cuidar porque el Papa no le avisaba a la gente nada, ¿no? Y el capitán de la policía le dice, Santidad, por favor, usted no puede hacer eso, tenemos que cuidarlo. Y él le dice, no se preocupe, si me matan, elegirán los cardenales a otro Papa, usted tranquilo, ¿no? Entonces fue un Papa realmente extraordinario, tuvo esa visión y ese coraje y lanzó el concilio, ¿no? Para ayudar a la Iglesia a estar en consonancia, su vocación en el mundo, porque la Iglesia está en el mundo, la Iglesia no está fuera del mundo, tenemos que santificarnos en este mundo, no afuera, en el mundo en que vivimos, ¿no? Y bueno, muere, luego está solamente en la primera sesión del concilio y luego el Papa que lo sigue fue extraordinario también, Pablo VI, ¿no? Que llevó el concilio a buen puerto y la verdad el concilio es el gran Pentecostés de la Iglesia del siglo XX para que la Iglesia entrara en consonancia con el mundo moderno. Sigamos, por favor, ¿no? El concilio nos regaló 16 maravillosos documentos. Yo solamente quiero recordar acá las 4 constituciones del concilio, ¿no? Que son muy interesantes porque eran el alma. Este concilio fue un concilio bien interesante porque fue un concilio que no se hizo para condenar a nadie, porque todos los concilios anteriores se habían hecho para condenar a alguna herejía. Aquí no había que condenar a ninguna herejía, ya se habían condenado a todas, ¿no? Entonces ya no había. ¿Para qué un concilio? No, si eso le dijeron al Papa, ¿para qué un concilio si ya no tenemos que condenar a nadie? Ya todos están condenados. Y el Papa dijo, para que entre aire fresco a la Iglesia. Para eso necesitamos un concilio, ¿no? Y entonces tenemos estos documentos que son maravillosos.
Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia fue el primero, y ahí comenzamos a tener la liturgia en nuestra propia lengua, ¿no? Y ahí, acuérdense, yo me acuerdo porque era chica, las misas eran de espalda, entonces ahora le veíamos la cara al Padre, ya no se decía en latín, ¿no es cierto? Se hablaba en nuestro propio idioma, y ahí comenzó una gran revolución en la iglesia. La gente joven no sabe de esa época, pero la verdad fue un cambio muy interesante. Tenemos la Lumen Gentium, que es la gran constitución dogmática. En el fondo es iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿No? Y es bien interesante, porque la iglesia, luz de las gentes, el primer capítulo de la Lumen Gentium nos dice que la iglesia es pueblo de Dios, ¿no? Esta expresión, iglesia, pueblo de Dios, viene de la Lumen Gentium y es muy bonita. Antes de hablar de los ministerios dentro de la iglesia, lo primero que nos dice es que la iglesia es el pueblo de Dios. Y es bien bonito, ¿no? Entonces nos da otra, todos somos el pueblo de Dios. Y en ese pueblo de Dios hay diferentes ministerios. Eso nos lleva ahora a la experiencia que estamos teniendo de una iglesia sinodal, una iglesia que caminan todos juntos, porque todos en la iglesia tenemos la misma vocación con matices diversos de acuerdo a los ministerios que cada uno ha asumido, ¿no? Que también son vocaciones dentro de la iglesia. La Dei Verbum, que es la Constitución sobre la Divina Revelación, que es muy bonita también, y ahí aprendimos una frase hermosa que dice que la revelación, la palabra de la Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano. Y eso es muy bonito, porque eso entonces nos obliga a saber qué tipo de lenguaje es este texto. Es un texto histórico, es un texto profético, es un texto sapiencial, es un texto de los orígenes. ¿Qué clase de texto es? Necesitamos saberlo para poder comprender mejor cuál es el mensaje. Porque la palabra de Dios está revestida del lenguaje humano. Entonces hay que comprender el lenguaje humano para poder comprender la palabra de Dios, ¿no? Y finalmente la Gaudium et Spes sobre la iglesia en el mundo es la primera vez que un concilio ecuménico da una constitución pastoral, porque de eso se trataba, la iglesia en el mundo, ¿no? Y hay una frase que yo siempre la repito, la he dicho siempre, en el SEAS era nuestro lema, ¿no? Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo son gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, porque nada verdaderamente humano es ajeno al corazón de la iglesia. Entonces, esa frase, nada verdaderamente humano es ajeno al corazón de la iglesia, la tenemos que tener grabada en la cabeza y en el corazón, porque realmente es una frase fundamental, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, la iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana está en su Señor y Maestro. Afirma además que la iglesia, bajo la superficie de lo cambiante, hay muchas cosas permanentes que tienen su último fundamento en Cristo, ¿no? Bajo la luz de Cristo, el concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas de la época. Comprender la realidad del ser humano, del hombre y de la mujer y ver qué problemas se enfrenta para poder caminar y ayudar, ¿no? Sí. Lo que permanece y lo que cambia. El mensaje que proclamó Jesús con su palabra y su vida es la revelación definitiva de Dios, ¿no? En el año 3000 será la misma. No vamos a cambiar la palabra de Dios revelada, ¿no? No hace falta sumar ni quitar nada a su anuncio, ¿no? Por ejemplo, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, ámense unos a los otros como yo los he amado, y ese mensaje permanece. Ese es el gran mandamiento, ¿no? Ámense unos a los otros como yo los he amado, ¿no?
O por ejemplo, en verdad les digo, lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo estaban haciendo. Esto está en Mateo 25, eso permanecerá siempre, eso no se cambia, ¿no? Pero hay cosas que cambian, ¿no? Y yo tengo aquí 2 ejemplos, la pena de muerte y el aborto, por ejemplo, ¿no? La Iglesia, hasta Juan Pablo II, hasta el año 2000, no que aplaudía la pena de muerte, pero sí reconocía que el Estado tenía la competencia para, en casos muy graves, aplicar la pena de muerte, ¿no? Eso era la enseñanza de la Iglesia. Pero cada vez, sobre todo los capellanes de prisiones que atendían a estos presos que estaban en el corredor de la muerte, como se llama, se daban cuenta que la Iglesia tenía que hacer un cambio, ¿no? Y comenzaron a ver, y hay una carta que le mandan al Papa, a Juan Pablo II, diciéndole: santidad, la Iglesia no puede avalar la pena de muerte, ¿no? Y después de esto es bien interesante, hay una encíclica que sale que se llama Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Y en el Evangelio de la Vida hay una frase que no es que diga no a la pena de muerte, pero dice que en el mundo actual ya no se hace necesario, porque ha avanzado tanto la legislación, tener la pena de muerte. Sin embargo, el Estado todavía tendría la potestad de aplicar. Y ya para el jubileo del año 2000, el Papa, en el mensaje Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, cuando se anuncia el jubileo, entre las cosas que el Papa dice es no a la pena de muerte. Como se dan cuenta, hay un camino, ¿no? La Iglesia fue avanzando y fue dándose cuenta que hay cosas que se pueden cambiar, ¿no? Hay cosas que no van a cambiar nunca, pero hay otras cosas que sí cambian. En el caso del aborto, por ejemplo, la Iglesia ha dicho siempre que el aborto es un pecado y está en contra del aborto siempre. Hasta ahora todos los papas lo repiten y todos estamos de acuerdo que el aborto es un pecado, porque nadie tiene derecho a quitar la vida, solo Dios. Dios la da, Dios la quita. En eso estamos de acuerdo. Pero es bien interesante, en el Evangelii Gaudium del Papa Francisco, el Papa repite lo mismo, ¿no? El tema del aborto es un tema que ya la Iglesia ha zanjado. Estamos en contra del aborto. Eso no discutimos. Lo que sí, el Papa dice que hemos hecho muy poco para ayudar a las mujeres que por ABCDX circunstancia tuvieron que hacer o decidieron hacer. Entonces el Papa dice, estamos en contra del aborto, pero es importante que haya una preocupación por aquellas mujeres que cometieron aborto. No las podemos dejar, no las podemos desterrar de nuestras preocupaciones. Tenemos que acompañarlas, porque ahí hay mucho sufrimiento. Y la Iglesia siempre está al lado del sufrimiento. Sigamos, por favor. En nuestra América Latina y el Caribe hay una larguísima historia de compromiso desde la fundación del CELAM en el año 55, se creó el CELAM ahí, en Río de Janeiro, y después del concilio, los obispos que participaron en el concilio, los latinoamericanos estaban muy empilados, digamos así, pilas, y están muy contentos con todo lo que había aparecido, y ahí entonces salen las conferencias de Medellín, la primera gran conferencia después de Río de Janeiro en el año 68, 3 años después del concilio, ¿no? Y ahí esta frase aparece
que va a ser una frase muy fuerte en todo el magisterio de América Latina, ¿no? La opción por los pobres, y que después entra también al magisterio universal, ¿no? Entonces tenemos Medellín en el 68, Puebla, que es en México, el 79, Santo Domingo en el 92, y en el 2007 tenemos la quinta conferencia de Aparecida, ¿no? O sea, ahí hay un magisterio de la Iglesia latinoamericana que parte de reconocer nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas como Iglesia de todo el continente. Y eso es muy bonito. Sigamos, por favor, ¿no? Lo social, entonces, es algo constitutivo en nuestra vida eclesial. No podemos quedar indiferentes frente a lo que pasa en el mundo. No podemos, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo amado. Hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es Trinidad de tres personas divinas. Estamos invitados a vivir una vida descentrada, es decir, no centrados en nosotros, sino nuestro centro no somos nosotros, sino es el Señor, de quien todo recibimos, y el hermano o la hermana con quien debemos construir fraternidad. Y eso es bien bonito, ¿no? Y desde los últimos 15 años estamos hablando ya que también es parte de ese otro, está la creación de Dios tan maltratada, ¿no? Eso también la creación de Dios es un otro que nos reclama cuidado y respeto. Sigamos, ¿no? Identificarse con los más frágiles. Jesús, el Evangelio en persona, se identifica con los más pequeños. Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra. Pero en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir en los lentos, en los débiles, en los menos dotados, para que puedan abrirse camino en la vida. Yo aquí les cuento una experiencia muy linda que yo tuve visitando Requena. Ubican Requena. Requena es el vicariato que está más lejos de todo el mundo, de todo el Perú. Está en la frontera con Brasil, en una zona, ¿saben qué? Cuando yo llegué ahí, les digo al obispo, Monseñor, vamos a ver si hacemos una pastoral social, a ver qué podemos organizar. Y me dice, Laura, en este vicariato, que es enorme, hay un obispo y 4 curas y 7 monjas. Es todo lo que hay, no hay más. Dime, ¿con quién puedo hacer yo pastoral social? Con las justas trabajamos, no tenemos. Realmente era una situación impresionante. Pero en esas condiciones había un trabajo que a mí me dejó con el corazón gozoso, digamos así. Monseñor, imagínense una zona pobre, en la zona más abandonada de la selva, ¿no? Y ahí el obispo tenía un trabajo pastoral que él valoraba mucho y que todo lo que podía conseguir era para ayudar a ese trabajo. Era identificar las familias que estaban en la zona de Requena, más o menos con alguna cercanía, ¿no?, al centro, que tuvieran algún niño con una discapacidad notable, que podían ser niños que habían nacido con ese problema de, ¿cómo se llama? Algo, no es derrame cerebral, pero es ¿cómo? Hidrocefalia. Habían niños que tenían que estaban todos chuequitos porque tenían ese problema en el cerebro, que ya no, eso no, habían niños autistas, había niños de síndrome Down. Eran 35 niños los que yo vi. Este proyecto pastoral tan precioso, había una movilidad que a las 6 de la mañana salía
para ir a recoger a a estos 35 niños. Los recogían, ya los niños tenían su pequeño uniforme, que por supuesto el vicariato lo había dado, su ropita la daba el vicariato. Los niños llegaban al centro, tenían su desayuno y después tenían profesoras para las diferentes terapias que los acompañaban, les hacían los ejercicios. Los que podían aprender algo, aprendían algo, los que no, simplemente para que no estuvieran todos retorcidos, para ayudar. Era precioso, tenían momentos de esparcimiento, de que los niños se alegraran, habían cantos, en fin, lo que podían hacer para realmente que estos niños no se sintieran que eran un pedazo de carne ahí tirada, ¿no? Era un ser humano, muy bonito. Y después de almorzar, los niños descansaban, volvían a hacer sus terapias y sus ejercicios, y a las 4 de la tarde los devolvían a sus casas hasta el día siguiente, ¿no? Con una pequeña merienda para que pudieran tener. Y siempre la merienda era un poquito más grande para que se pudiera compartir con la familia. Yo creo que ese tipo de cosas que no se conocen, porque me imagino que la Conferencia Episcopal no tiene idea de esto, ¿no? Pero era un trabajo tan hermoso. Era realmente un testimonio de una iglesia que era pobre, muy pobre, pero que en medio de esa pobreza había descubierto a quienes eran los más pobres de los pobres. Y estaba haciendo algo de lo que podía hacer para ayudar a que estos niños pudieran tener algo de dignidad en su vida, ¿no? Y la otra cosa que tenían eran 2 deseos, porque lo que me dijo Monseñor es, por lo menos, que la gente tenga alguna herramienta para defenderse en la vida. Y esa era su preocupación. Más, Laura, yo no puedo hacer, ¿no? Pero ya había hecho bastante, ¿no? Y a mí me emocionó mucho y siempre guardé un recuerdo muy grande por Monseñor Oliver, ¿no? Un franciscano, él realmente una linda persona, ¿no? Entonces, esto de identificarse con los más frágiles de la tierra, ¿no? Es muy importante. Y hay cantidad de trabajo que se ha hecho, que se sigue haciendo durante el COVID. Los testimonios que hemos visto de gente de iglesia que ha salido arriesgándose, contagiarse para ayudar a otros, incluso contagiándose. La gente que salía para ayudar a enterrar a los muertos porque nadie quería ni siquiera levantar esas bolsas negras. La verdad, hay mucho que se ha hecho. No está documentado, es una pena, pero sí la iglesia, las iglesias, porque tengo que decir que no solamente fue la Iglesia Católica, fueron de varias otras iglesias, hubo mucho que se hizo, ¿no? Y eso realmente es un testimonio muy fuerte de una iglesia comprometida con la vida de los más frágiles, de los más débiles en su sociedad. Sigamos, por favor. A ver. Esto lo copié, le dije a Monseñor que lo iba a copiar, porque me parecía muy importante, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que la naturaleza es un recurso que usamos y que dejamos, lo contaminamos, lo ensuciamos, no nos preocupamos. Pero en el Evangelii Gaudium, el Papa dice, hay otros seres frágiles e indefensos que muchas veces quedan a merced de los intereses económicos o de un uso indiscriminado. Me refiero al conjunto de la creación. La creación no es un recurso, no es una cosa que yo uso, son bienes, son seres vivos. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos de los elementos de la naturaleza, del agua, del aire, de la tierra. Nuestra vida depende de la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que aprender a valorar, a cuidar
la naturaleza porque es fundamental. Si la naturaleza se destruye, nosotros nos destruimos. ¿Por qué estamos pasando todo lo que estamos pasando? Porque ya se ha contaminado, se ha creado una capa increíble en la atmósfera con todos los gases de efecto invernadero. La situación, mañana vamos a hablar más de esto, es tan grave que el Papa no solamente escribió una encíclica, al 8º año vuelve a escribir una exhortación apostólica para decir, por favor, tienen que darse cuenta que la situación es muy grave, estamos en un abismo, no podemos seguir destruyendo el planeta. Esto va a ser insostenible. De repente los más viejos nos vamos a morir, no lo vamos a ver, pero los jóvenes y los hijos de los más jóvenes van a tener que vivir en un mundo insoportable, de temperatura de 50 grados, de inundaciones, de sequías, de un mar que se te... No puede ser, tenemos que parar el asunto. Entonces, por eso esta cosa es tan importante, ¿no? Tenemos que darnos cuenta entonces que estamos hablando del conjunto de la creación. Los seres humanos no somos meros beneficiarios, sino custodios de las demás criaturas. Y miren, acá hay estos 2 ejemplos que pone el Papa. Por nuestra realidad corpórea, Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno. Y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. No dejemos que a nuestro paso queden signos de destrucción y de muerte que afectan nuestra vida y la de las futuras generaciones, ¿no? Esto es muy importante, es un llamado muy fuerte. Parte de lo social es pensar en la naturaleza, en la hermana madre tierra, como le llamaba tan bellamente San Francisco de Asís, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, era simplemente una nota sobre Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium es un texto precioso. Yo los animo a formar grupos de lectura de Evangelii Gaudium porque la verdad nos enriquecería muchísimo, ¿no? Es un texto muy bonito, muy profundo, ¿no? Marcado por el tema de la alegría, ¿no? Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, con su novedad puede renovar nuestra vida y nuestra comunidad, y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. La propuesta cristiana es siempre nueva, el Evangelio es siempre nuevo, Jesús es siempre nuevo. Jesús está presente en medio de nosotros. Sigamos, por favor. Cristo siempre es novedad. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la lectura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, nuevos métodos, otra forma de expresión. Es decir, lo que brota del Evangelio es de una riqueza impresionante. A ver, avancemos un poquito más porque creo que ya estamos tarde. A ver si la vida se acrecienta dándola. Compartir, solidaridad, encuentro, diálogo, escucha, celebración. Todo esto es parte de una vida que crece, una vida que solamente se desarrolla en el dar, en el don, no en el encerramiento. Sigamos, ¿no? El Señor siempre está a nuestro lado, nos lo ha prometido, estará con nosotros hasta el final. Una presencia amorosa nos invita a ser una iglesia en salida. Salida misionera para comunicar el tesoro recibido, salida compasiva para aliviar el sufrimiento, salida celebrante para cantar las maravillas de Dios. Y esta es la última y después no sé si el tiempo lo permite, pero quería terminar con una anécdota que me parece importante, ¿no? Creo que va en lo que hemos estado hablando. Un estudiante preguntó a la antropóloga estadounidense Margaret Mead cuál consideraba que era el primer signo de civilización en la humanidad. El alumno y sus compañeros esperaban que Mead hablara del anzuelo, de la olla de barro, de la piedra de moler, pero no.
Ella dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres, pues no puedes procurarte comida o agua ni huir del peligro. Así que eres presa fácil de las bestias que rondan por ahí. Ningún animal con una extremidad inferior rota sobrevive el tiempo suficiente para que el hueso se suelde por sí solo. De modo que un fémur quebrado y que se curó evidencia que alguien se quedó con quien se lo rompió y que lo vendó, inmovilizó la fractura, es decir, que lo cuidó. ¿No? El signo de civilización es la capacidad de cuidar al otro. Eso está en el corazón humano. En el corazón humano hay dos fuerzas que están en permanente confrontación: el dominio y el cuidado. Con el dominio hemos construido imperios y hemos sojuzgado a millones de gentes, hemos esclavizado a los otros, nos hemos sentido superiores a los demás, hemos aplastado. Pero también hay esa otra fuerza que tiene que crecer más, porque es lo que nos va a salvar: el cuidado, la preocupación por el otro, ¿no? Está en el corazón humano. Y yo les animo mucho a que este cuidado esté permanentemente presente en esta iglesia, en cada una de las pastorales, en el seminario. Tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros, porque en el cuidado vamos construyendo una humanidad nueva, que eso es la humanidad que el Señor quiere para nosotros. Ese es el mensaje de Jesús: nueva humanidad, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muy bien, agradecemos a la licenciada Laura por, ya se han dado cuenta, todo lo que trae consigo, ¿no? De experiencia, de amor a Dios, de amor de Dios vivido, celebrado, transmitido. El tiempo ya nos ha vencido, entonces si alguien tiene alguna pregunta la puede dejar para mañana. Mañana procuremos llegar un poquito más temprano, ¿sí? Ya sé que el tráfico es ahora complicado, pero bueno, mañana Dios mediante, a ver si logramos tener algún tiempo para alguna pregunta, para algún diálogo. Ahora, como siempre, ¿no? Como siempre decimos, seguramente escuchando, esta noche surgen buenos deseos de nuestro corazón, son inspiraciones del Espíritu Santo que nos mueve internamente hacia el bien, pero también sabemos que nosotros por nosotros solos no podemos hacer ese bien que tanto deseamos. Hemos pensado, seguramente ha venido a nuestra mente cuánta gente sufriente, cuántos pobres, cuántos enfermos, cuántos ancianos abandonados, cuántas comunidades nativas, indígenas que están sufriendo con un mayor impacto todavía que nosotros, la destrucción del medio ambiente, en fin, estas antiguas y nuevas pobrezas. El Señor nos llama justamente a esto, ¿no? Como el buen samaritano, ir al encuentro, a la búsqueda de tantos hermanos nuestros que están tirados a la vera del camino del progreso, del exitismo, como decía ahora Laura, este sistema que llama el Papa, que es tan opresor, este sistema tecnocrático que ha puesto en el centro al Dios dinero, al Dios de la eficacia, que no piensa en el hombre, sino cada uno en su propio interés. Ahí está el Señor llamándonos a hacer presente ese amor, no solamente de un modo afectivo, sino también efectivo. Así que vamos, como siempre terminamos, recurriendo a la Santísima Virgen María, nuestra mamita de Chapi, mediadora de todas las gracias. Le pedimos que nos dé la gracia, que sea mediadora de esta gracia que necesitamos para que nuestra arquidiócesis, nuestras comunidades parroquiales, movimientos, etcétera, se pueda dar una dimensión sociocaritativa que sea parte de nuestra vida cotidiana
y que sea, porque eso nos hace bien a nosotros mismos y nos hace bien a los demás.